esponja, las estenosis piel-ureterales, los divertículos, los quistes calicilares, la estrechez ureteral, el reflujo vesicoureteral, el riñón en herradura, son alteraciones anatómicas que no vamos a poder modificar, ¿no? El factor genético, el 25% de ellos pues, se debe a litiasis úrica, litiasis por santina, por cistina. Y hay factores que sí podemos modificar, que es el factor geográfico. De los cálculos es más frecuente en zona calurosa, ¿no? Eso podemos nosotros mejorar. El factor alimenticio, los cálculos se relacionan mucho con ciertos alimentos, sobre todo la que está rica en proteínas, en carnes rojas, en mariscos, eso podríamos modificar. La ingesta hídrica, se requiere una producción de orina de 2 litros al día para evitar la formación de cálculo, entonces por ende hay que tomar bastante líquido. Estos son lo mismo, la etiología inherentes al ser humano y otros los factores externos, ¿no? Que es lo mismo que les explico. El síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico ya sabemos que pues, abarca la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la hiperlipemia o dislipidemia, tiene que disminuir el pH urinario y de esta manera va a generar la precipitación de ácido úrico y va a formar cálculos. Entonces, cuando ustedes vean un paciente obeso, busquen este síndrome metabólico, porque el riesgo de estos pacientes es que formen cálculos de ácido úrico. Se dice que el 34% de los pacientes diabéticos tienen cálculos de ácido úrico en relación a los que no tienen, comparado con un 6% nada más, ¿no? Hay una estrecha relación de síndrome metabólico con hiperuricemia y con hiperuricemia. Este es un mapa de Perú en el cual es un estudio de las enfermedades que abarca el síndrome metabólico. Mira, 37.2% de nuestra población padece de uno de los que compromete el síndrome metabólico y generalmente pues está en la zona calurosa, ¿no? Todo la selva, el norte, Piura y bueno, la parte de Arequipa, ¿no? Pero hay que tener bastante presente porque es muy frecuente en nuestro medio y está en aumento el síndrome metabólico. En cuanto a los tipos de cálculos, ¿no? Vamos a hablar de acuerdo lo más frecuente. Los cálculos cálcicos. Los cálculos cálcicos son los más frecuentes. El 75-85% son debidos a calcio. Son, como les decía, frecuentes, más frecuentes en los varones. Este tipo de cálculo no tiene relación con el pH, ¿no? A pesar de ser el más frecuente, pero no tiene relación con el pH urinario, ¿no? Y dentro de este grupo están pues, el oxalato de calcio, tanto el mono como el dihidratado y el fosfato de calcio. No se olviden que es el más frecuente y no tiene relación con el pH urinario. Mientras que el cálculo de ácido úrico, que está en segundo lugar, que es el 5%, este ácido úrico pues, es un ácido débil que a pH ácido es muy insoluble y cristaliza. Y existen factores de riesgo para formar cálculos de ácido úrico. Uno de ellos es la hiperuricemia, la disminución del volumen urinario, la edad avanzada y el consumo rico en proteínas. En tercer lugar tenemos los cálculos infecciosos o cálculos de estruvita o cálculos de fosfato, amonio y magnesio, ¿no? Estos cálculos es más frecuente en las mujeres. Estos cálculos corresponden al 10-20% de toda la litiasis, su mayor incidencia cerca de los 40 años y siempre está relacionado en un 90% con infección. Y la infección urinaria son por gérmenes ureolíticos, ¿no? Estos gérmenes ureolíticos, los que más frecuentes se dan es el proteus. No es el único, pero es lo que más frecuente se ve. Ahora vamos a mostrar un cuadro ahí cuáles son los gérmenes ureolíticos, ¿no? Estos tipos de cálculos generalmente son asintomáticos con respecto a lo metabólico, porque son cálculos muy grandes, son cálculos coraliformes, como el asta del ciervo, como el coral, tal cual dibuja toda la pelvis renal. Lo único que el paciente viene porque hace infección, por eso se detecta el cálculo tipo coraliforme o cálculo de estruvita o cálculo de infección. Y cómo se hace el diagnóstico se basa pues en la presencia del germen ureolítico. En el examen de orina vamos a encontrar el pH alcalino y la presencia de cristales de estruvita en la orina. Ahí están los gérmenes ureolíticos. El más frecuente es el
al 1% y que no tienen ninguna relación con el sexo, ¿no? Se presenta como iguales. Su formación, este es el único cálculo que puede tener un niño, un adolescente, ¿no? Se inicia en la infancia, en la adolescencia. Y tiene este tipo de cálculo, vamos a encontrar que afecta al transporte en la membrana celular del túbulo renal y del epitelio intestinal de los aminoácidos, cistina, no se olviden, ornitina, lisina, adenosina. Va a haber una alteración ahí. Y los cálculos mucho más raros, que nosotros sí lo vemos con frecuencia en el hospital, porque somos hospital de referencia, son los cálculos por medicamentos. Y dentro de ellos, los pacientes con VIH que reciben pues, los antirretrovirales como el Iminavir, ¿no? El problema con este tipo de cálculo es en su diagnóstico, son los únicos cálculos urinarios radiolúcidos en la tomografía sin contraste. Pero si no le ponen contraste, sí lo vamos a poder ver. Ahí vemos la imagen de los diferentes tipos de cálculos, diferentes formas de cálculos, ese es oral, ese es uno de ácido úrico, ese es uno de cistina, ¿ves? Van variando en cuanto a densidad, en cuanto a forma, incluso hasta el olor. Nosotros cuando trabajamos los cálculos por endotresia endoscópica percutánea, este es un oxalato, no, este es una destruida, ¿no? Hasta el olor uno lo siente ya por la práctica, pero lo vea pasar. En cuanto a la composición de los cálculos están compuestos en su mayoritariamente va a ser pues por un componente cristalino y en menor porcentaje por una matriz orgánica de grupo proteico. Generalmente los cálculos están constituidos por más de un cristal, no solamente es cálcico, puede ser el oxalato, de fosfato, incluso ahí puede haber mercurio silúrico, pero la denominación se da por el que hay mayoritariamente, ¿no? Ahí tenemos diferentes formas, es un oxalato, calcio, son cálculos duros, de oxalato, el tratamiento están con el tipo láser, se está pulverizando ese cálculo. Acá tenemos otro tipo, este es el oxalato de calcio, diferente forma, duro, ¿no? Son cálculos con una densidad de unidades Hansfield más de 1000 unidades Hansfield, son cálculos muy duros. Ahí vemos en lo que dice litiasis infectiva, es dibuja la pelvis renal, es un cálculo poraliforme, un cálculo infeccioso. Y en el otro tenemos el de ácido úrico por ingesta de proteínas, de partes rojas, mariscos, comida salada. La litogénesis es la formación del cálculo, ¿no? ¿Por qué se da? Porque hay una precipitación de los solutos disueltos por una sobresaturación o por una alteración de la metastabilidad. Entonces la orina, la composición de la orina tiene pues tiene que tener factores que inhiban la producción de cristales y factores prometedores que siempre están, ¿no? Estos dos siempre van a estar presentes en la orina, los promotores y los inhibidores. Dentro de los promotores están todos los cristales, están los nutrientes, las proteínas, las macromoléculas, y por otro lado están los inhibidores, el principal, el citrato de magnesio. Siempre tiene que estar en el equilibrio. Si predominan los promotores, empieza la formación de cálculos, va a haber una sobresaturación de la orina y empieza la formación. ¿No? Esta es la litogénesis. Entonces, el cálculo renal en sí va a ser la suma de la composición de la orina más el pH de la orina, que puede ser ácido, puede ser alcalino, excepto, ya les dije que el más frecuente, el de calcio, que no tiene que ver con el pH, y debe darse en un tiempo. El pH sabemos que es alcalino y es ácido, ¿no? En pH alcalino vamos a tener el riesgo de formar los cálculos infecciosos o los de fluorita, ¿no? El de carbonato apatita. Y en el pH ácido vamos a formar cálculo de ácido úrico, de cistina. Pero hay una zona de protección, ¿no? Pero ya les dije que el oxalato de calcio no tiene relación con el pH. En cuanto a la heterogénea según el tipo de cálculo, ¿no? Se va a dar por un aumento de la concentración de los solutos. Y acá tenemos las litiasis metabólicas, ¿no? Pues la hiperoxaluria, la hipercalciuria, la cistinuria, la santinuria, ¿no? Que lo estudia bastante nuestros amigos los nefrólogos. Y por una alteración
alteración del equilibrio metastable. Por el aumento de la concentración de los productos, los cálculos metabólicos, como les decía, que lo evalúa bastante los nefrólogos, tenemos en primer lugar la hipercalciuria. ¿Cómo se define hipercalciuria? Como la eliminación de calcio mayor de 250 a 300 miligramos cada 24 horas. Aún no se conoce muy bien su fisiopatología y está asociado a factores genéticos y nutricionales, ¿no? Dentro de este grupo tenemos los de tipo absortiva, que es de origen digestivo, los de resortivos, que es de origen óseo, y la excretoria es de origen renal. El otro grupo es la hiperuricosúria, ¿no? Como lo definimos como su eliminación por encima de 750 a 800 miligramos día de ácido úrico, y su origen es multifactorial. Uno es por el aumento de consumo en la dieta de proteínas animales, la sobreproducción endógena de ácido úrico y por un trastorno del túbulo tubular en el manejo del ácido úrico. La hiperoxaluria es la eliminación superior a los 50 miligramos en 24 horas de oxálicos, ¿no? Acá tenemos dos grupos, el de la forma endógena y la forma exógena. El que más lo vemos en el hospital son las exógenas por reacciones intestinales. La cistinuria, les mencionaba que era el trastorno congénito autosómico recesivo, ¿no? Que se ve el cálculo en los niñitos, en los adolescentes. Está caracterizado por un defecto en el transporte de 4 aminoácidos de lisina, adenosina, uridina y cistina. Entonces, esos aminoácidos hacen que la cistina sea pues menos soluble, va a favorecer de esta manera su precipitación, y de ahí la importancia de siempre estar alcalinizando la orina, siempre llevando a un pH por encima de 7.5 para evitar la formación de cálculos por cistina y la alteración del equilibrio metastable. Siempre hay que tener presente las lesiones anatómicas en la vía excretora, ¿no? A nivel del parénquima podemos encontrar las placas de Randall, que muchos confunden a veces en la ecografía, ven cálculos de 2, 3 milímetros, dice, o a veces si pacientes monorrenos, cálculos de 5 milímetros, como son monorrenos y tienen un solo orino, a veces ingresamos a operar y no encontramos cálculo, lo que encontramos son placas de Randall, ¿no? Son alteraciones de los cálices. Y los canaliculares, ahí tenemos las estasis urinaria, lo que les mencionaba, los divertículos, la displasia precaricial, la hidronefrosis, el megaureco, ¿no? Y bueno, la modificación del pH. Ya les dije, un pH ácido, formación de cálculos y ácido úrico. Un pH alcalino, cálculos infecciosos. Si disminuye los inhibidores de la cristalización, podemos generar hipocitraturia y no olvidarse de las infecciones urinarias, pero por gérmenes ureolíticos, que ya les mencioné anteriormente, que el más frecuente es el cloro. En cuanto a la presentación clínica, la presentación clínica va a ser variable. El cuadro clínico va a depender del tamaño del cálculo, va a depender de la capacidad obstructiva del cálculo, va a depender de la localización del cálculo, puede ser asintomático, puede ser muy sintomático, como es el cólico renal, puede presentar cuadros de hematuria microscópica, macroscópica, puede dar síntomas de tracto urinario bajo con un cuadro de cistitis. En cuanto a la presentación asintomática, generalmente es por un hallazgo, ¿no? El paciente va por X motivo a hacer su control y ahí sale, pues son hallazgos incidentales en las imágenes. Estos pacientes asintomáticos generalmente tienen cálculos que están en el cáliz inferior, que no da síntomas. Y los sintomáticos, ¿no? Los sintomáticos sí hacen cuadros desde dolor leve, dolor lumbar, hasta cólico renal. Es el dolor muy intenso, puede acompañarse de fiebre, puede hacer cuadros de infecciones urinarias a repetición, pueden hacer insuficiencia renal aguda, si es monorreno, se obstruye, puede hacer una insuficiencia renal aguda, si se complica con infección, puede agregarse también, o puede ser crónico, puede ser una insuficiencia renal crónica reagudizada también, puede hacer cuadros de hematuria macro microscópico. En el examen clínico, en esos pacientes, cuando tienen cólico renal, es un dolor muy intenso. Yo no sé si a ustedes les dio cólico, pero a mí me dio cólico
que basta que te toque y ya te saltas. O sea, hacerle ahí una percusión lumbar, yo creo que el paciente lo mata, ¿no? Del dolor. Igual con los puntos renal-ureterales en cólico renal. Pues el cólico renal es un dolor muy intenso. Su inicio es brusco, súbito. Se inicia en la región lumbar, luego se irradia hacia el flanco, luego va hacia la fosa ilíaca del lado comprometido, va hacia los genitales, los labios en las mujeres, el ciclo del varón del lado comprometido, incluso puede ir hasta la cara externa del muslo, ¿no? Sigue el recorrido de toda la vía urinaria. Lo que genera es una distensión brusca pues, de la vía excretoria proximal al cálculo donde se obstruye, y también da síntomas bajos cuando está el cálculo a nivel distal, cuando está por caerse la vejiga, da síntomas de disuria, polatiuria, síntomas bajos. Pueden hacer signos vagales también. El paciente cuando llega a la emergencia retorcido, no encuentra posición para calmar su dolor, le quieres echar para examinarlo, no se deja, están nauseosos, vomitan, están muy con una agitación psicomotriz, están diaforéticos el paciente, porque hace reflujo vagal a esos pacientes, ¿no? Incluso les sube la presión. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cálculo, acá se obstruye el cálculo, entonces la orina no va a pasar, y toda esta orina lo que va a hacer es va a aumentar la presión intrapiérica, va a distender todos los cálices, y esto genera presión sobre la cápsula renal. El riñón no duele, lo que duele es la cápsula renal, ¿no? El uréter no duele. Entonces, cuando alguien llega a tu consulta y te dice, me duele el riñón, que te duele el riñón debes tener algo que obstruye, si no, no duele. ¿Ya? Bueno, ese es el mecanismo del dolor. En esta gráfica nunca se olvide, de los cálculos pequeños, hablando de menos de 10 milímetros, uno lo puede expulsar, no espontáneamente puede caer el cálculo, menos a 10 milímetros. Los más pequeños van a caer al 80-90%. Pero hay tres zonas anatómicas que los cálculos tienen dificultad para su pasaje, y son estrecheces fisiológicas. La primera es en la unión urétero-vesical. Esa es la primera dificultad para el pasaje de los cálculos. Luego, a nivel de los entrecruzamientos de los grandes vasos ilíacos acá, ¿no? Por lo mismo, entrecruzamiento genera como una compresión, y ahí tiene otra dificultad para el pasaje de los cálculos. Y el otro es a nivel distal, en la unión urétero-vesical. Esas son las tres estrecheces fisiológicas que tienen dificultad para el pasaje de los cálculos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial? ¿No? El diagnóstico va a ser con patología propia del riñón, las infecciones altas, las pielonefritis, los tumores renales, los tumores que se necrosan, los quistes hemorrágicos, las poliquistosis renales que sangran, pueden hacer confundirnos con un cólico renal. Cuando el 90% del dolor tipo cólico se debe a cálculo, pero hay 10% que puede deberse a otra causa. Una de ellas son los coágulos. Coágulos también obstruyen el uréter y es otra causa de cólico. Las patologías de columna, ¿no? Las hernias lumbares también pueden generar. Dentro de los digestivos están la apendicitis, el cólico biliar, las trombosis mesentéricas, los retículos, el aneurisma de la aorta, no se olviden. En lo ginecológico tenemos la salpingitis, tenemos el embarazo ectópico, la rotura y torsión de los quistes de ovario, el hematoma retroperitoneal también puede tener otra causa, la torsión de testículo es otra causa. En cuanto a los exámenes complementarios, nosotros podemos valer estos en orden creciente. Primero, el diagnóstico del cólico renal es clínico. Esto es ayuda diagnóstica, que algo que esté sospechando, que esté siendo confundido, que está asociado a una infección, puede solicitar. Pero el diagnóstico es clínico. Entonces, podemos valernos del examen de orina, un hemograma, ecografía, radiografía, tomografía, urograma, resonancia, o utilizamos la biografía ascendente, ¿no? Con todo esto uno se puede complementar su estudio. El examen de sangre y orina. Con el examen de sangre lo que estamos evaluando es la función renal. Pedimos urea creatinina. Te llega la emergencia, lo primero que pides es el examen de orina, y
y urea creatinina. Con eso evalúas función renal para evaluar la creatinina cuando está, con la urea B si es algo reciente, de repente es algo crónico. Puedes pedir también un PCR si está con infección, cuadro infeccioso, ver pues, si se trata de una patología infecciosa bacteriana. Puedes pedir en el examen de orina, tienes que evaluar el pH de la orina. Ya sabemos que hay mucha relación del pH alcalino, el pH ácido con la formación de cálculos. Tienes que evaluar qué tipo de cristales probablemente está formando el paciente. Cuadros de hematuria, a veces el paciente viene por un cólico y al rato ya no tiene cólico, pero le hace la ecografía, no tiene nada, pero el paciente llegó con vómitos, náuseas, toda la clínica de cólico renal, y en el examen de orina sale microhematuria, ¿no? Entonces lo más probable es que el paciente tuvo su cólico renal y lo ha eliminado, pues, y quedó el daño del urétero, de la vía urinaria por donde migró el calcio, ¿no? Y es un cuadro de microhematuria. La placa simple de abdomen. La placa simple de abdomen es lo más rápido que uno puede hacer, que no se recomienda en gestantes, ¿no? Por obvias razones, creo. Y la mayoría de los cálculos, el 90% de cálculos, uno puede visualizarlo acá, porque el 90% es radiopaco, no solamente el 10% de radiolúcido, que lo vamos a ver. Y dentro de este grupo de radiolúcido es el ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico no se ven en placas simples, radiografías simples de abdomen. Y tiene, para poder ver en cálculos en la radiografía, tienen que ser cálculos mayores de 2 milímetros de diámetro, ¿no? Cálculos más pequeños no se ven. Pero hay un intermedio también, la cistina podría verse, pero para hacerte esa placa el paciente tiene que estar bien preparado intestinalmente, ¿no? Los más pequeñitos los podemos confundir con frecuencia. Pero tiene baja sensibilidad, solamente un 45 a 59%. De repente te viene el paciente por cólico renal, toda la clínica tiene microhematuria, le voy a pedir su placa de abdomen simple, le pido y no hay cálculo. No es que no tenga, pero si viene un 10%, puede ser ácido úrico. Ahí vemos cálculos poraliformes en esta placa de la derecha. Es un cálculo poral que dibuja toda la pelvis, los cálices. Y en el otro también es un cálculo radiopaco, ¿no? Son cálculos que se ve con pálido al hueso. Acá vemos en esta placa es un cálculo distal, a nivel del uréter distal izquierdo, acá mucho más pequeño en el uréter distal derecho. La ecografía es lo que más se usa en la emergencia, ¿no? Lo tenemos a la mano. La ecografía básicamente nosotros lo utilizamos para ver la morfología, no tanto por cálculo, porque la ecografía te va a ver cálculos a nivel del uréter proximal, del riñón, uréter proximal y el uréter distal. Pero hay un tramo que está entre la cresta ilíaca y la unión uretero-vesical en esta zona de acá, que no vas a ver, no ves el uréter. Entonces no podemos decir que con ecografía 100% voy a calcular cálculo, pero sí es útil para ver dilatación. Tal vez venga por cólico renal, yo le hago una ecografía, no encuentro cálculo, pero veo que está dilatado el riñón. Entonces puede ser que el cálculo esté en el uréter medio, que no puedo visualizar con ecografía. Ahora, esto es útil en mujeres gestantes. El urograma excretor cada vez se utiliza menos, ¿no? Porque uno empieza con una placa simple de abdomen, no podemos utilizarlo pues en gestantes, y hay un 10% que no va a dar información, porque son de ácido úrico, sirve para ver la anatomía, y podemos ver indirectamente como una falta de relleno cuando tenemos un cálculo un poco blando que nos puede hacer confundir con la sustancia de contraste. El detalle es que usa contraste, y hay pacientes que también son alérgicos al contraste, o hay pacientes que tienen la creatinina elevada y no podemos colocarle contraste. Entonces el nutriólogo a nosotros nos acepta que podríamos utilizar contraste con creatinina menos de 2 miligramos por mililitro. Uno puede usar contraste, pero con protección renal, ¿no? Pero si es menos de 1.2, uno puede utilizar el contraste. Y la tomografía. La tomografía es el gol estándar para el diagnóstico de todo tipo de cálculo. Esto sí utilizamos a diario nosotros, la tomografía, ¿no? Nos pasamos ya todos los pasos de la placa simple, el urograma, la ecografía solamente en emergencia, pero sí tomografía periódica. La tomografía no es reciente, esto ya fue popularizado
evalúa todo el abdomen, la pelvis, y lo bueno es que nos dice la densidad del cálculo, ¿no? Evalúa las unidades Hounsfield del cálculo. Y como las unidades Hounsfield sabemos, este cálculo es duro, este cálculo es de oxalato, no, este cálculo es de ácido úrico, no, este es un cálculo de estrurita, es de acuerdo a las unidades Hounsfield que podemos evaluar con la tomografía, es lo bueno de la tomografía, ¿no? También podemos hacer con contraste, ¿no? Pacientes que ya hemos operado, pacientes que ya tienen alteración de la vía urinaria por la misma cirugía, que volvió a formar cálculos, ya sabemos que tiene alta recidiva. Entonces, en esos pacientes que se operan de cálculos, ahí ya tenemos que utilizar contraste porque queremos ver la anatomía de la vía urinaria. Puede ser que se haya cerrado, esfenótico, entonces podemos valernos de una tomografía con contraste, pero para evaluar anatomía en el cual sospechamos alguna estrechez o por la misma cirugía antigua, o de repente una alteración anatómica del paciente, o tal vez alguna alteración ecográfica nos dice es una riñón en herradura. No, tomografía tenemos que pedir con contraste. Y no solamente evalúa cálculos, sino evalúa todo tipo de alteraciones a nivel de la vía urinaria, todos los tumores, ¿no? Para los tumores renales, para sólidos, tenemos que pedir con contraste. Para evaluar un quiste, tenemos que pedir con contraste. Ahí vemos ejemplos de tomografía sin contraste para evaluar cálculos, si es que viene por primera vez, si no tiene antecedentes, después de una estrechez, de una cirugía, basta con una tomografía sin contraste. Acá vemos un cálculo, ¿no? A nivel casi del uréter medio por entrar al uréter inferior. Este está a nivel del uréter proximal. Acá vemos otro cálculo a nivel de la pelvis renal, cálculo en el uréter proximal y un cálculo a nivel del uréter distal. Acá era la vejiga, ¿no? Esta es la vejiga. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, lo primero, si viene por cólico renal, el tratamiento de urgencia, calmar el cólico renal, ¿no? Luego, una vez que calmamos el cólico renal, tal vez el cálculo persiste ahí, hay que darle tratamiento a ese cálculo. Ese tratamiento puede ser uno exclusivo, otro tratarle de manera que no forme cálculo, la litólisis, y si ya no se puede, pues tiene que operarse, ¿no? El tratamiento intervencionista, que actualmente lo hacemos bastante, casi ya no se hace las cirugías convencionales, las cirugías abiertas, y hay que evitar la recidiva tratando el síndrome metabólico, ¿no? En cuanto al cólico nefrítico, al cólico renal. Entonces el paciente, como les digo, duele terrible. Lo que el paciente quiere en ese momento es que le calme ese dolor. Y el calmar el dolor tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? AINES. De los AINES que más se utiliza es el diclofenac, el bol, ¿no? Con la primera esperas y le baja le baja el dolor, y en ese momento le puedes pedir ahí la ecografía, tomografía, en ese momento, ¿no? Tal vez dure su efecto 4 o 6 horas y otra vez está con el dolor, sigue otra vez el cólico. Entonces, ahí le puedes pasar a una segunda línea que vendría a ser los opiáceos, ¿no? Dentro de ellos podemos valernos del tramal, la morfina, metilina. El problema de estos opiáceos son que son buenos analgésicos, pero duran poco y tienen muchas reacciones adversas. El paciente de por sí ya viene nauseoso con vómito, más el tramadol, más la morfina, metilina, el paciente está con muchas arcadas, y ahí le podemos agregar algún antiemético, ¿no? Podemos valernos de inmunidad, pero solamente es por los síntomas que presenta debido al medicamento. Y los alfa bloqueantes podemos dar, pero ya más adelante les voy a explicar, es algo que sea un dolor tolerado. Lo que sí, si bien te llega el paciente a la emergencia, no lo hidrates, no se hidrata al paciente. Recuerden, lo que tiene es una obstrucción, hay una presión intrapiélica que está generando presión a nivel de la cápsula. Si uno lo hidrata, yo veo muchos pacientes que llegan, los de medicina, los de cirugía, que hacen lo primero que hacen, por una vía, le están pasando y el cloruro, y todo eso se va a filtrar, va a producir orina, y eso genera más dolor. Entonces, cuando te venga un paciente con cólico renal, no lo hidrates, no, al contrario, si el dolor va bajando, si primero usted va a dieta seca, 24 48 horas, lo mínimo de líquido, hasta que desinflame.
tratamiento de las complicaciones, ¿no? El paciente te puede llegar en aluria, ¿no? Pacientes monorrenos, imagínate que le caiga el cálculo, que se obstruye, ¿no? Hacia aluria. O el paciente que se le agrega una infección, porque cálculos pueden formar debido a las bacterias que le mencionaba, infecciones muy severas en pacientes que llegan a la UCI, pacientes que fallecen por infección. Entonces, el riñón obstruido e infectado pues es una urgencia urológica. Nosotros hospitalizamos a los pacientes. El paciente que llega con sospecha de infección, con dolor lumbar, tal vez no con un cólico renal, porque ya les decía, ¿no? El dolor por cálculo puede ser de leve hasta el extremo, que es el cólico renal. Pero ya le hiciste ecográficamente, tiene un cálculo coraliforme, un paciente que está séptico, pues no, se le empieza antibiótico, le saco el cultivo, esperamos el antibiograma y le empiezo antibiótico. Iniciamos generalmente con cefalosporinas, salvo que sea un cálculo coraliforme, ahí sí ya de frente le mandamos con carbapenems, imipenems, empezamos ahí hasta corregir según el urocultivo. Si el paciente es monorreno, está obstruido, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es obstruirlo. Si le pasamos un catéter doble J o un BITE, no sé si se ve por acá, este es un BITE, es un catéter doble J. O tal vez no tenemos doble J, entonces tenemos que mandarlo a los amigos de intervencionismo para que le hagan una ventilación más alta, que es la percutánea. Acá está, ¿ven? Es una nefrostomía percutánea que ya sale por acá. Usan la pelvis y la orina, ¿no? Hoy por último, cirugía endoscópica, ¿no? Nunca se olviden cómo lo digo. Disminuir hidratación y cólico. El tratamiento expulsivo. Cuando el cólico disminuye, ¿no? El paciente ya tolera su dolor, ahí empieza el tratamiento expulsivo. Y el tratamiento lo puedes dar de 2 hasta 6 semanas, puedes esperar la respuesta. El tratamiento expulsivo se da para los cálculos ureterales distales, aquellos cálculos que están por caerse a la vejiga, a ellos les ofrece tratamiento expulsivo. Y acá, miren, el 80% lo van a eliminar cuando el cálculo es menos de 4 milímetros. Pero miren, si el cálculo es más de 6 milímetros, hay solamente 20% de probabilidad que lo boten. Pero puede botar, incluso hemos tenido pacientes que botan cálculos de 10, 12 milímetros, ¿no? Pero, ¿y qué alfa bloqueante usamos? La tamsulosina. ¿Cuánto utilizamos? 0.4 miligramos, no 4 miligramos, 0.4 miligramos al día. Se da en la noche, porque también esto es un antihipertensivo, ¿no? A los pacientes les solemos dar en las noches, sobre todo a los pacientes mayores de edad, que puede ser un cuadro de hipotensión. ¿Cuánto tiempo le podemos ofrecer? Esperar de 2 a 6 semanas. Hasta ahí espere. Si no elimino a ese paciente, ya no voy a eliminar el cálculo. Excepto en qué casos no se da tratamiento exclusivo. Pacientes que tengan un solo riñón, pacientes que tengan un cólico renal refractario, no cede con AINES, no cede con morfina, metilina, tramal. Entonces, a esos pacientes no les ofrece tratamiento exclusivo. A los que tienen alteraciones anatómicas, si tienen una estrechez, nunca va a botar el cálculo. Si tiene un ureterocele, que es una alteración del ureter distal a nivel de la vejiga, nunca va a botar ese cálculo. O si tiene alguna complicación tipo infección o está en anuria, te está haciendo una insuficiencia renal que va en aumento, no le vas a ofrecer pues tratamiento exclusivo. Tratamiento exclusivo son para cálculos pequeños y en el cual el dolor está en disminución y no tiene todos estos que les he mencionado. Y la litólisis, sobre todo en los pacientes que tienen litiasis úrica, ¿no? Entonces hay que alcalinizar la orina con citrato de potasio, citrato de magnesio y llevar un pH de 7 a 7.2. Y el tratamiento intervencionista, que ya viene las cirugías, ¿no? Las cirugías actualmente ya no hacemos, muy raras veces hacemos cirugías convencionales, cirugías abiertas, así como el de acá de la señora, ¿no? Para una nefrolitotomía solíamos abrir pues casi todo el abdomen, ¿no? Y el riñón prácticamente lo digamos así como el sándwich. Incluso hay una técnica que se llama la terapia en sándwich,
acelerado, ¿no? El daño renal que genera. Y así era. Cada 15 minutos uno llevaba el tiempo, clapaba, destacaba y así trabajaba. Pero actualmente ya no. Actualmente nos valemos ahora de las litotricias endoscópicas, tanto percutáneas para cálculos grandes a nivel renal, que está también mejorando ahora con equipos mucho más delgados que son los mini-per. Y las litotricias endoscópicas ingresamos a nivel de la uretra, el ureter subimos y ubicamos dónde está el cálculo y trabajamos con el equipo láser. ¿Ven? Este es el equipo láser, mira, aquí va. Todo este corte, actualmente solamente trabajamos con esto, porque no hay corte, no hay nada, solamente entramos con el equipo y con este láser, que mide 1 milímetro, con eso empezamos a pulverizar el cálculo. Ahora, ¿cómo elegimos el tratamiento? ¿No? Esta es una guía actualizada, la Guía Europea de Urología de este año. Dice, si tenemos un cálculo proximal, ureteral proximal, y si es más de 10 milímetros, lo primero que debemos ofrecer al paciente es la ureterorenoscopía, es el tratamiento endoscópico, ¿no? Podemos utilizar también la extracorpórea. Y si es menos de 10 milímetros, puede ir a extracorpórea. La extracorpórea utiliza radiación. Actualmente en nuestro medio casi poco se hace. En mi hospital ya no se hace, ¿no? Los cálculos ureterales distales, los que están por caerse a la vejiga, si es más de 10 milímetros, podemos utilizar el ureterorenoscopio y poder trabajar con el láser. En segundo lugar, la extracorpórea también. Y si son menos de 10 milímetros, nos da el chance de utilizar la extracorpórea. Este es el equipo actual para el tratamiento, ese corte que tenía esa señora. Ahora ingresamos con este equipo. Este es un ureteroscopio flexible. Flexible, la punta le flexiona 180 grados y va buscando cáliz por cáliz por cáliz, va buscando los cálculos ahí. Y a través de esto tiene un canal de trabajo y cuando ingresa la fibra láser. Y con eso se pulverizan los cálculos. Como ejemplo acá, este equipo ingresó por la uretra, por el ureter, está trabajando a nivel de un cáliz, a nivel alto. Está pulverizando. Igual acá, ¿no? Son cálculos duros. ¿Bien? Y ya no hay necesidad de hacerse semejante corte. Esta es una sala para manejo de cálculos, son salas que están blindadas de plomo porque trabajamos con radiación. Este es un arco en C para ubicar los cálculos. La videocámara en el cual cuando ya ingresamos tenemos que ver la parte interna de la vía urinaria y este es el equipo láser, ¿no? Y para los cálculos grandes, cálculos mayores de 20 milímetros, 2 centímetros, el tratamiento es la nefrolitotomía vertical, ¿no? El médico ingresa con una aguja, se llama la aguja chiva, a través de la fluoroscopía ubica uno de los cálices donde está dilatado, punza el cáliz. Obviamente aquí por abajo está ingresando con contraste, está pintando toda la vía urinaria y el otro lo punza y por ahí dilata, empieza a dilatar y por ahí pasa el equipo del electroscopio y se empieza a trabajar el cálculo como un taladro, pero eso no pulveriza sino fragmenta, saca fragmentos de cálculo. Acá por ejemplo, mire el doctor está trabajando abajo, alguien le pasa la sustancia de contraste o solución azul de metileno para pintar y el doctor está punzando acá. Así punza el médico, ¿bien? Entonces está con contraste y el doctor está ubicando cálices para punzar, ingresa y sale orina por esta aguja y a través de ahí empieza a dilatar. Esta es una gráfica de la evolución de la litotricia extracorpórea. Actualmente ya está casi en desuso y lo que está aumentando es la litotricia endoscópica, ¿no? Las cirugías láser, mientras que la percutánea aún se mantiene porque en toda Latinoamérica tenemos bastante cálculos y son cálculos grandes que los valemos de la percutánea. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar una litotricia extracorpórea? Recuerden que se utiliza radiación, por lo tanto en mujeres gestantes no podemos hacer. La extracorpórea son ondas de choque, son golpes que le das al niño, ¿no? Que van programados más o menos 30 minutos. Golpes se hace con sedación. Y esos pacientes, si tienen algún problema de coagulación, están contraindicados, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una infección
para ingresar ese equipo y crece una membrana acá en la zona lumbar. Y si tiene pacientes obesos, la membrana lo rechaza, porque tiene que haber una distancia entre la membrana a través donde se acopla la zona lumbar, una distancia piel cálculo se llama de 10 centímetros. Hasta ahí podrías dar extracorpóreo. Más de 10 centímetros y hay fracaso. No va a llegar la misma intensidad y el cálculo no va a romper. También en casos de aneurisma está contraindicado aneurisma periano próxima al cálculo, cuando hay alguna obstrucción también. Incluso antes yo daba bastante lipotripsia extracorpórea y no teníamos todavía el equipo láser. Entonces, ¿qué hacíamos para los cálculos grandes? Colocábamos un catéter doble J y luego para evitar obstrucción, porque la lipotripsia extracorpórea no pulveriza, sino fragmenta. Y cuando cae como rosario y te puede hacer toda una calle lidiásica y eso pues es peligroso. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se coloca un catéter doble J y con eso garantizas que la paciente esté orinando. ¿Y cómo evitamos la recidiva? Medidas generales. Ya les dije que el paciente que forma cálculo, cuanto más joven es, va a formar cálculos más seguidos, porque la recidiva de los cálculos es alta. Entonces, para evitar esto, hay que tener una buena ingesta de líquido. Tenemos que producir orina 2 litros al día. Y para eso, el consumo tiene que ser por encima de ello, ¿no? Es más, si vienen de la zona calurosa, pues tiene que ser muchísimo más. Pero, ¿cómo evitamos la recidiva? Con medidas generales, ¿no? Y también, si su costumbre es comer muchas carnes rojas, mariscos, comida salada, pues no consuma, no hay que mejorar eso, ¿no? Corrección, hay que corregir todos los trastornos metabólicos. Nosotros siempre pedimos ayuda a los nefrólogos que nos ayudan bastante con el trastorno metabólico. Incluso hay que hacer estudio del paratormona, ¿no? Con el endocrinólogo, porque esos pacientes forman cálculo. Le sacas ya 3 meses, otra vez están y así recurren mucho. Los pacientes obesos, los que tienen síndrome metabólico, hay que controlar, mandar que controle la presión baja de peso al nutricionista, ¿no? Y la corrección quirúrgica, si tienes un paciente que tiene ureterocele, ya les acabaste ese plato, tiene ureterocele, el cal va a volver a formar y va a caer, pero no lo va a expulsar, sino se va a acumular en esa bolsita, que es un ureterocele. Entonces hay que corregir el ureterocele. Si tiene una estrechez, corrígele la estrechez. Si tiene una estrechez a nivel alto, una unión bien ureteral, pues hay que corregir eso, ¿no? Para evitar su formación. Y bueno, la corrección de trastornos metabólicos, como le decía, esto lo hacemos con nuestros amigos los nefrólogos. Bien, eso era todo. La verdad que para hablar de cálculo creo que podríamos hablar de un tema, un día, otro tema, otro día, ¿no? Porque es bien amplio, ¿no? Los que están rotando la mayoría de los cálculos son cálcicos. Esa es la mayoría. Y ya saben que el cálculo cálcico no tiene relación con el pH, ¿no? Y como son la mayoría, hay que hacer estudio. Lo primero que tienes que pedir al paciente su examen de orina, como parte del estudio metabólico, un examen de orina en el cual te da varios datos: pH alcalino, pH ácido, te da incluso hasta los cristales que tipo está eliminando, y generalmente es calcio, ¿no? Los oxalatos de calcio generalmente salen en orina. Luego, nunca te olvides de la ingesta de líquido, ¿no? La buena producción de orina. ¿Ves pacientes obesos? Búscale cálculo. ¿Cálculo de qué tipo? Brasileño. ¿Ves mujer obesa, promedio, que está pues entre los 40, 35, 40 años, que está en su etapa menopáusica? Búscale cálculo, que tiene relación con cálculo, ¿no? Otro, nunca se olviden, cuando viene el paciente a la emergencia, no lo hidraten, no lo hidraten. Ahora, lo primero que tienes que hacer es calmar el dolor, ¿no? Porque llega, yo quiero comunicarle el dolor, le voy a mandar la ecografía, la tomografía. No, el paciente no te va a tolerar. Lo primero es calmar el dolor y con aire, ¿no? Para que reciba un aire, pues tiene que también tener criterios para recibir. En una gestante no le vas a dar un aire, ¿no? Para eso le das ahora paracetamol endovenoso. Se le puede dar un paracetamol endovenoso. Incluso hasta dependiendo de la etapa de su gestación, hasta el metazol.
pero no diclofenac. Ojo, algunos le dan tiosina. El tiosina no calma el dolor de columna, pero sí el aire. Si ves que no te pasa el dolor, recién empiezas con un opiáceo, ¿no? Con el riesgo que implica, pero va mucho mejor un AINE con un opiáceo. Puede ser de tramal, de penicilina, morfina, ¿no? Y en ese tiempo pídele su examen, ¿no? Ahora, pedir una ecografía, tome líquido, ya sabes que si le mando tomar líquido le voy a generar alcohólico. Solamente pídele la ecografía renal y pídele la ecografía vesical, pero sin llenar vejiga. Si tú ves que en la ecografía renal el riñón está dilatado, hay un cálculo por ahí que está migrando. Ahí recién le mandas a una tomografía, ¿no? En la tomografía te va a dar todos los datos, te va a dar la localización, te va a dar la densidad del cálculo, ¿no? Te ve todas las estructuras de masas también que puedes ver ahí, ¿no? Y te da la opción si es que va a ir o no a un tratamiento exclusivo. Póngase que tiene un cálculo ureteral medio de 6 milímetros, que ya vemos que tiene chance de botarlo, y tiene una densidad de 300, es una densidad baja. Los cálculos de cálcicos son cálculos que su densidad es por encima de 1000, son cálculos duros, mientras que los cálculos ya cilíndricos son cálculos blandos, con menos de 400 unidades Hampton. Entonces, a ese paciente, si está pequeño, le doy el chance de darle un tratamiento exclusivo con tamsulosina y le puedo agregar algo para alcalinizar su orina, ¿no? Le puedo agregarle citrato de potasio y ese cálculo se va a soltar y lo va a eliminar. ¿Ya? Creo que ya llegó el doctor. El otro punto es pacientes que recurren mucho en los cálculos, que hasta en 6 meses uno y el otro no le sale el otro y al otro, ese paciente necesita estudio metabólico con urea, creatinina, calcio, ácido úrico, fosfato, magnesio, tanto en orina como en sangre, le haces paratormonas. Con eso haces el estudio metabólico, porque no solamente queda porque yo saco el cálculo y ya se puede recurrir, su recurrencia es altísima.